en la articulación del hombro. Es una patología que se llama hombro doloroso. Nosotros habíamos dicho en anatomía, cuando dieron anatomía conmigo, que en la articulación del hombro hay 5 articulaciones, que fue lo que hablamos la clase pasada. Teníamos la articulación glenumeral, la articulación acromioclavicular, la esternocostoclavicular, la articulación subdeltoidea y la articulación escapulotorácica. Entonces, de esas articulaciones, la que presenta mayor movimiento, es la articulación glenumeral. Esta articulación glenumeral, como hablamos en la clase pasada, realiza todos los movimientos del hombro y está muy relacionada con qué hueso está relacionado la articulación glenumeral cuando se mueve. Que el hueso también se mueve ahí atrás. La escápula, profe. La escápula. Entonces, ese movimiento escapular con la articulación glenumeral, que fue lo que le dije, está muy relacionada con la articulación glenumeral. Entonces, cualquier desequilibrio que pueda ocurrir en la escápula va a afectar el hombro, y cualquier desequilibrio que se encuentre en el hombro también va a afectar en la escápula. Y de ahí viene, ¿verdad?, unas infinidades de patologías en el hombro, y esas patologías llevan a esta patología que vemos aquí, que se llama hombro doloroso. Como vemos aquí, nosotros en esta imagen, este es el húmero, la cabeza humeral, acá está la cavidad cotiloidea, esta es la articulación glenohumeral, acá tenemos la apófisis coracoides, el acromión, la clavícula, la articulación acromioclavicular y la escápula. Esto es una vista anterior de la articulación del hombro o una vista anterior del hombro. Nosotros habíamos hablado que en el hombro existen músculos y estos músculos corresponden a los tejidos blandos, los músculos, los ligamentos, la cápsula. Todos esos músculos corresponden a tejidos blandos. Como ustedes ya saben, hay músculos que realizan la flexión, hay músculos que realizan la extensión, la aducción, la abducción, la rotación interna, la rotación externa. Luego tenemos la cápsula articular y los ligamentos glenumerales. Entonces, todo eso corresponde a tejidos blandos. Hay una estabilidad, creo que le dije en la clase pasada, en donde los músculos se encargan de dar una estabilidad transversal, que es esto, en esta dirección, y una estabilidad longitudinal, que es en esta dirección. Los músculos que se encargan de dar una estabilidad transversal son los músculos del manguito rotador. Y los músculos del manguito rotador son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el subescapular y la porción larga del bíceps. Ellos dan una estabilidad transversal. Y la estabilidad longitudinal de abajo para arriba lo realizan o lo da la fibra anterior del deltoides, la porción larga del bíceps, el coracobraquial en su parte anterior, y en su parte posterior lo da o lo realiza el músculo, la fibra posterior del deltoides y el tríceps braquial y también el dorsal ancho. Entonces, tanto esta estabilidad transversal como esta estabilidad longitudinal le dan una estabilidad a esta articulación glenumeral. ¿Para qué? Para que cuando se realicen los movimientos no haya una luxación, para que no salga la cabeza del húmero de su lugar. Entonces ahí tenemos el manguito rotador, funciona como depresor de la cabeza humeral en el momento en que el músculo deltoides abduce el hombro. O sea, cuando nosotros levantamos el hombro o el brazo, la cabeza del húmero
se dirige hacia adentro, gracias a los músculos del manguito rotador. Al estar inflamado, se vuelve ineficaz en la depresión y se produce el pinzamiento. O sea, cuando están inflamados unos de estos músculos del manguito rotador, ¿sí?, produce una debilidad o una deficiencia en la estabilidad transversal de la articulación glenohumeral. Entonces se produce como un pinzamiento. Y ese pinzamiento produce a su vez una patología que es el hombro doloroso. ¿Cuál es el músculo que se inflama o se lesiona con mayor frecuencia entre los músculos del manguito rotador? Acá. ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el músculo? De los glenohumeral. No, músculos. Perdón. ¿Cuál de los músculos del manguito rotador se inflama o se lesiona con mayor frecuencia? El músculo supraespinoso. De los 5 músculos del manguito rotador, el supraespinoso es el que se inflama o se lesiona con mayor frecuencia, el supraespinoso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver o describir un hombro doloroso? En primer lugar, debemos saber si el paciente tiene algún tipo de enfermedad de base. Por ejemplo, si el paciente tiene una patología pulmonar, si el paciente presenta una patología pulmonar y tiene, por ejemplo, una pleuritis, que es una inflamación de la pleura del pulmón, muchas veces el dolor irradia hacia el hombro derecho o hacia el hombro izquierdo. Entonces simula un hombro doloroso, pero el problema se encuentra ¿en dónde? Se encuentra en el pulmón. Otra patología también es si el paciente presenta una cardiopatía, un problema en el corazón. Muchas veces el dolor también irradia, pero ¿hacia dónde va a irradiar? Hacia el hombro izquierdo, porque el corazón se encuentra un poquito más en dirección al hombro izquierdo, entonces irradia hacia el hombro izquierdo. Siempre hay que saber y preguntarle al paciente si presenta algún tipo de enfermedad de base. Sobre uso, antecedentes laborales, preguntarle también qué actividad realiza él. Por ejemplo, si es pintor, si es albañil, si alza cosas pesadas, o por ejemplo, si juega vóley, juega tenis, juega pádel, cualquier tipo de actividad que implique un movimiento repetitivo de la articulación del hombro puede llevar también a este hombro doloroso. También saber la intensidad del dolor, las características del dolor. Nosotros podemos saber la intensidad del dolor, podemos saber cuánto dolor siente el paciente gracias a una escala que se llama escala de EVA. Y esta escala de EVA tiene un rango de 10. O sea, nosotros le preguntamos al paciente, si 10 es el máximo dolor, ¿cuánto dolor vos sentís en el hombro? Él te va a decir, yo 105, 108 o 110, ¿verdad? Entonces, es así nosotros podemos saber la intensidad del dolor, cuánto dolor siente el paciente en el hombro. También conocer la localización exacta del dolor, porque el paciente te puede decir, a mí me duele el hombro, pero el hombro es todo esto del hombro. Entonces nosotros, mediante la palpación, vamos palpando el hombro, tanto en su cara anterior como en su cara lateral y como en su cara posterior, vamos palpando. Y en donde el paciente refiere mayor dolor a la palpación, ese es su localización o también se le llama punto gatillo. Entonces nosotros vamos a ver en dónde exactamente le duele al paciente.
Preguntarle también el inicio. ¿Cuándo inició el dolor? Si inició hace varios días, si inició hace una semana o si inició hace meses. También saber la duración, si el dolor es constante, si el dolor desaparece o disminuye con el reposo o con algún tipo de medicación. Y saber también qué tipo de dolor tiene el paciente, si es un dolor punzante, si es un dolor gatillante, si es un dolor urente. Entonces, hacerle todo ese tipo de preguntas al paciente. El síntoma primario de un hombro doloroso, evidentemente es el dolor. Al paciente le va a doler el hombro. Nosotros tenemos que saber si el dolor viene del hombro mismo o si el dolor viene del cuello, porque puede ser que el paciente tenga una patología en el cuello y el dolor irradia al hombro. O puede ser que el paciente tenga una patología en la escápula y el dolor irradia al hombro. Puede ser que el paciente tenga una patología en el pulmón o puede ser que tienen una patología en el corazón. Nosotros tenemos que saber de dónde viene ese dolor, saber cuál es su origen, cuál es la causa. Evidentemente, si el paciente presenta dolor, va a haber debilidad de quién? Va a haber debilidad de los músculos del hombro. Va a haber una debilidad. Luego tenemos restricción de movilidad. Evidentemente, si hay dolor, el paciente no va a poder levantar el brazo. Y siempre hay que descartar algún tipo de dolor referido, que fue lo que les dije recién. Si el dolor viene o es una patología cervical, o si es una patología en la escápula, o si es una patología en el pulmón, o si es una patología en el corazón. Siempre hay que saber si el dolor refiere de otro lado. En el examen físico siempre debemos comparar ambos hombros, tanto el hombro sano como el hombro enfermo. ¿Cómo vamos a hacer esta comparación? Mediante la inspección vamos a observar ambos hombros, tanto el derecho como el hombro izquierdo, y observar si hay algún tipo de deformidad, si hay algún signo de atrofia muscular. En la palpación vamos a palpar la articulación externo-costoclavicular, la clavícula, la articulación acromioclavicular. Vamos a palpar la inserción de los músculos del manguito rotador y de la porción larga del bíceps. Mediante la palpación vamos a palpar. Porque puede ser que el paciente tenga su origen de dolor acá, en la articulación acromioclavicular, no en el hombro mismo. Entonces nosotros vamos a palpar acá y si el paciente le duele, entonces su problema se encuentra aquí, no se encuentra en el hombro. Por eso es muy importante la palpación. Evaluar el rango articular. ¿Cuáles son los rangos articulares? Evaluar la flexión de hombro, llevar el brazo hacia adelante y hacia arriba. La flexión de hombro tiene un rango articular que es de 180 grados. Llevar el brazo hacia atrás se llama extensión y tiene un rango articular de 45 grados. Llevar el brazo hacia afuera y hacia arriba se llama abducción y tiene un rango articular de 180 grados. Llevar el brazo hacia adentro se llama aducción, tiene un rango articular de 30 grados. O realizar rotación interna o rotación externa. Evidentemente, si el paciente tiene un tipo de debilidad, tiene una restricción en los movimientos o tiene dolor, su rango articular se va a encontrar disminuido. Acá, por ejemplo, tenemos, esto es la abducción de hombro y podemos observar acá cómo la escápula actúa en conjunto con el húmero, con la articulación glenohumeral, ¿sí? Este es la extensión, esto es la flexión. Y acá podemos observar la rotación interna, que es llevar la mano hacia adentro, y la rotación externa, que es llevar el brazo hacia afuera. Esta es una maniobra muy sencilla y muy fácil para evaluar el rango articular
del hombro. Esto que vemos aquí. Esto se llama rascado de Apley. Hay un rascado superior y un rascado inferior. Pedirle al paciente que intente tocarse el hombro o la escápula opuesta, tanto hacia arriba y como hacia abajo. Si nosotros observamos esta imagen, el hombro se va a encontrar en flexión, en abducción y en rotación externa. Esto que está acá. Y si observamos esta imagen, el hombro se va a encontrar en extensión, en abducción y en rotación interna. Entonces, simplemente realizando estos dos tipos de rascados, nosotros ya podemos saber si el paciente puede o no realizar el movimiento y si tiene algún tipo de restricción al movimiento. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Sí, profe. Debemos evaluar la fuerza muscular. Hay una escala que se llama escala de Daniels y esta escala de Daniels evalúa la fuerza muscular. Hay un rango de fuerza que es hasta el grado 5. Hay un grado 1, un grado 0, hay un grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4 y un grado 5. Y el grado 5 es el mejor de todos. Y hay una técnica o técnicas ahí para evaluar la fuerza de los músculos. Este, por ejemplo, es una maniobra, ¿sí?, que se llama la maniobra de Job o la maniobra de Jove, que sirve o se utiliza para evaluar el músculo supraespinoso. O sea, si viene el paciente y refiere dolor en el hombro y nosotros queremos saber qué músculo es lo que se encuentra inflamado, tenemos que realizar las pruebas específicas. Entonces, la maniobra de Jove evalúa al músculo supraespinoso. Y esta es la primera prueba que vemos, en donde se le pide al paciente que tenga o que dirija los pulgares hacia abajo, como ven aquí. El pulgar se encuentra hacia abajo y que en esa misma posición levante el brazo hacia arriba. Y nosotros le vamos a aplicar una, como ven aquí, una resistencia hacia abajo. Él va a llevar hacia arriba y nosotros empujamos hacia abajo. Y si al hacer el movimiento el paciente refiere dolor en el hombro, entonces es positivo. El paciente lo más seguro que tiene una lesión del músculo supraespinoso. Acá hay otra maniobra, que esta maniobra se utiliza para evaluar la rotación interna o la rotación externa del hombro. Ustedes saben que la rotación interna del hombro lo realiza el músculo subescapular y la rotación externa lo realiza el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Entonces, en esta posición, con el codo en flexión de 90 grados, como ven aquí, y el codo o el brazo apoyado sobre el tronco, le pedimos simplemente al paciente que dirija el antebrazo hacia adentro, hacia la panza. Y nosotros nos vamos a oponer al movimiento. Ese movimiento del antebrazo hacia adentro, hacia la panza, eso se llama rotación interna. Y si el paciente hace ese movimiento y nosotros le aplicamos la resistencia y él refiere dolor en el hombro, entonces es positivo. Lo más seguro que tiene lesionado el músculo subescapular. Lo mismo ocurre para la rotación externa, en la misma posición, pero que dirija el antebrazo hacia afuera. Y si el paciente refiere dolor en contra de una resistencia, entonces lo más seguro que tiene afectado el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Entonces esto es para evaluar la rotación interna y la rotación externa al músculo infraespinoso y redondo menor. Entonces, los músculos del manguito rotador dijimos que eran el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Y con estas dos pruebas ya evaluamos eso. Acá evaluamos el supra
Acá evaluamos el subescapular, el infraespinoso y el redondo menor. Esta prueba que ven aquí también evalúa al músculo subescapular, que es esta misma imagen, esto que está acá. Se le pide al paciente que dirija el brazo hacia atrás, hacia la zona lumbar, y luego se le pide que despegue la mano de la columna vertebral, que dirija hacia afuera. Y nosotros le vamos a aplicar una resistencia. Y si el paciente refiere dolor en el hombro, entonces es positivo para el músculo subescapular. Luego tenemos una maniobra que son maniobras de pinzamiento. Si hay algún tipo de pinzamiento en la articulación o de los músculos del manguito rotador, simplemente hay un signo que se llama signo de Neher, en donde nosotros agarramos y le pedimos al paciente que dirija el brazo hacia arriba, que dirija o que realice la flexión de hombro. Y si él refiere dolor en el hombro, entonces quiere decir que tiene pinzado el músculo o el tendón del supraespinoso. Y el signo de Hapkin, ¿sí?, es pedirle al paciente que en esta posición dirija el brazo hacia arriba. Y si él también refiere dolor en el hombro, entonces también tiene pinzado el tendón del supraespinoso. Y luego tenemos el último músculo del manguito rotador, que es la porción larga del bíceps, esto que está aquí. Entonces, esta prueba simplemente se le pide al paciente que con el brazo extendido, como ven aquí, o el brazo estirado, ¿ven?, el codo no está flexionado, está extendido, y la palma de la mano mirando hacia arriba, simplemente se le pide al paciente que dirija el brazo hacia arriba. Y nosotros le vamos a aplicar una resistencia al paciente. Si al realizar ese movimiento el paciente refiere dolor en el hombro, entonces es positivo, tiene un proceso inflamatorio, una inflamación de la porción larga del bíceps. Entonces, al realizar estas pruebas de los músculos, ¿con qué prueba diagnóstica nosotros podemos confirmar el diagnóstico? ¿Con una ecografía o con una radiografía? Chicos, ¿con qué? Radiografía, profe. Creo que con la ecografía, profe, se va a notar mejor. ¿Por qué decir con la ecografía? No sé, porque era que una vez tuve también un problema así y me hicieron una ecografía, mi profe. Exactamente, se hace con una ecografía, porque la radiografía solamente evalúa el hueso. Con la radiografía solamente podemos observar huesos nosotros. En cambio, con la ecografía se puede evaluar tejidos blandos, ya sea músculos, tendones, ligamentos, cápsula. Entonces, con una ecografía nosotros vamos a confirmar el diagnóstico gracias a estas pruebas que hacemos aquí. Entonces, en el hombro o el hombro doloroso puede tener causas intrínsecas, o sea, problemas que ocurren en el hombro mismo, y esos problemas es lo que produce el hombro doloroso. Y hay trastornos que también se llaman trastornos extrínsecos, que son aquellas patologías que no se encuentran en el hombro, sino que vienen de otra zona, por ejemplo, del cuello, del corazón o del pulmón. Entonces, entre los trastornos intrínsecos del hombro encontramos alguna patología del manguito rotador, por ejemplo, pinzamientos o ruptura del manguito rotador. Tendinitis cálcica es cuando el tendón se calcifica. Tendinitis del músculo bicipital o de la porción larga del bíceps. Capsulitis adhesiva, que es una inflamación de la cápsula articular. Y esa inflamación produce el hombro doloroso, artrosis o artritis. ¿Cuál es la diferencia entre una artrosis y una artritis?
La artrosis es cuando hay un desgaste del cartílago articular. En cambio, la artritis es cuando hay una inflamación de la membrana sinovial de la articulación. Son dos cosas distintas. Y la artritis séptica es cuando ya es un proceso inflamatorio. Por ejemplo, una bacteria. Acá tenemos nosotros el hombro en una vista anterior. Esto que vemos aquí, este es el músculo pectoral mayor. Acá encontramos el pectoral menor. Esto que vemos aquí es la porción larga del bíceps. Esto que vemos aquí es el tendón supraespinoso. Y este es el ligamento acromioclavicular. Este es el acromión, la clavícula y la apófisis coracoides. Entonces, el pinzamiento del manguito rotador ocurre o se produce por un atrapamiento de los tendones del manguito rotador. Ocurre durante la movilización de la articulación glenohumeral. O sea, cuando nosotros llevamos el brazo hacia adelante y hacia arriba, se produce un mayor pinzamiento y eso agrava los síntomas. Se caracteriza por un dolor crónico anterolateral, o sea, en la parte anterior y hacia afuera del hombro, que puede irradiar al cuello o puede irradiar al brazo, hacia abajo, hacia el codo. El dolor nocturno que interfiere con el sueño es signo de tendinitis o desgarro del manguito. Generalmente, uno, cuando se encuentra durante sus actividades laborales y luego al bañarse, al llegar a su domicilio, al bañarse y a acostarse para descansar, ¿sí? Y generalmente siente como un dolor sordo. Es como si fuera que algo te molesta ahí en el hombro. Y eso sugiere una tendinitis, lo más común. Las causas de estos trastornos intrínsecos pueden ser multifactoriales. Por ejemplo, pueden ser estructurales por un sobreuso en el movimiento de los hombros, de acuerdo a la actividad que realice el paciente. Puede ser sus actividades laborales o pueden ser sus actividades deportivas. Tendinitis senil. La tendinitis senil se refiere a aquellas personas mayores a partir de los 40 años. Generalmente a partir de los 40 años hay una disminución en la vascularización y degeneración de los tendones, provocando una disminución en la fuerza de esos músculos. Y generalmente, debido a esa disminución, ellos tienden a sufrir tendinopatía, tendinitis. Luego tenemos la artrosis, algún tipo de traumatismo, que puede ser un traumatismo indirecto o un traumatismo directo. El traumatismo directo es cuando alguien viene y te golpea directamente en el hombro. Y el traumatismo indirecto es cuando el paciente se cae, por ejemplo, desde su propia altura y golpea la artritis reumatoidea. Esos son trastornos o causas estructurales. Y funcionales pueden ser debido a una inestabilidad de la articulación glenohumeral. Puede ser que haya una inestabilidad de esa articulación, por ejemplo, por una debilidad de los músculos, por una debilidad de los ligamentos, por una debilidad de la cápsula o algún tipo de pinzamiento que presentan los músculos del manguito rotador o muchas veces la hiperlaxitud articular. Entonces, acá encontramos las causas multifactoriales que son estructurales y funcionales.